alcancen. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a estar viendo un tema un tanto curioso que se titula Martus, ¿verdad? Es un tema que vamos a estar abordando, donde vamos a detallar qué significa, cuál es el propósito, cuál es, por qué es tan importante para una persona conocer este tema. Entonces vamos a iniciar diciendo que Martus, la palabra Martus, significa una persona que es testigo de algo, una persona que miró un hecho sucedido que pasó de cierta manera en un lapso de tiempo, ¿verdad? Como puede ser un testigo de un accidente, un testigo de una pelea, de un conflicto, y esa persona que es testigo tiene una labor, que es donde entramos a lo que es el testigo en la parte penal. Testigo en la parte penal es aquella persona que es capaz de dar fe acerca de lo que vivió o acerca de lo que presenció o también de lo que escuchó. Entonces, vemos que muchas veces hay veces que nosotros presenciamos algo, de repente nos llaman a la fiscalía, en que tenemos que ser testigos. Entonces ahí nos convertimos en un testigo que le llama testigo procesal, en la parte penal, en la parte de derecho. Entonces ahí nosotros entendemos que tenemos que decir la verdad, tenemos que hablar con claridad, no estar volviendo a lo mismo y volviendo a lo mismo. Esa persona tiene que decir todo y completamente la verdad según conforme lo que vio a lo sucedido. Entonces, ¿qué pasa si esa persona no dice la verdad? ¿Qué pasa si esa persona no hace las cosas a media o la interpreta a su manera? Ahí hay un problema, porque las dos partes no conocen el testimonio de esa persona. Entonces, muchas veces también el juzgado manda a llamar a la persona para que sea testigo de algo o sea forme parte. ¿Y qué pasa si esa persona no acepta? Bueno, llega una multa, llega un memorándum, pasa esa multa, la persona no hace caso, pasa otra vez, lo vuelven a llamar, lo vuelven a citar y no vuelve a ir. Entonces entramos a la parte donde se introduce un arresto. Pero ustedes se preguntarán por qué estamos hablando aquí de hechos, cosas que no tienen nada que ver. Tiene que ver para que comparemos un testigo civil y un testigo espiritual. ¿Verdad? Un testigo espiritual es aquella persona que testifica las cosas que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Muchas veces hay personas que testifican de la vida de otra persona. Por ejemplo, este hermano cambió, antes tomaba, ahora ya no toma, pero ¿qué hay de mi vida? ¿Cómo yo puedo llegar a testificar acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida? Entonces, entendemos que dentro de ese testimonio existe un juramento y una responsabilidad acerca de la lealtad y de la verdad. La persona no puede llegar a un juzgado, inventar las cosas, decir mentiras, decirlas a su manera, a su antojo, porque estamos hablando de que hay un juramento. Entonces, cuando la persona, en este caso el cristiano, se bautiza, él hace un juramento. Hace un juramento que todos lo conocen, en donde él dice que va a ser fiel a la muerte
hasta la segunda venida de Cristo. Y dentro de ese juramento tenemos que aplicar muchas normas que hay dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios. Una de ellas encontramos en Mateo, cuando Jesús vayan y hagan discípulos, está diciendo, vayan, testifiquen acerca de yo te he enseñado, lo que han visto, todo lo que han sucedido, todo lo que han pasado conmigo. Y esa persona es lo mismo para nosotros en la actualidad. Nosotros tenemos que ir conforme nuestro acto, a nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Ahora, vamos a hablar también lo que es los requisitos. No hay ningún requisito para que una persona pueda ser testigo. Simplemente que lo haya ido persona. No puede andar, por ejemplo, decir, es que fulanito me dijo tal cosa. Fulanito. Ya. O tiene que ser presencial. Haberlo vivido en todos los sentidos. Entonces, es lo mismo el cristiano. El cristiano no puede llegar a decir, bueno, es que el pastor hace esto y esto y esto. Pero, ¿qué hay lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice vida? De cómo me expreso, cómo me comporto, de cómo vivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar, aclarando parte, a lo que es Martus, ¿verdad? Martus es un programa que se va a implementar. La palabra Martus es igual a testigo. Una persona que testifica. Usted testifica acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Martureo. Una persona que está testificando constantemente el cambio que Dios hizo en su vida. Entonces, ese testigo o esa persona ayuda a entender lo sucedido. Una persona puede decir, bueno, antes yo tomaba, antes hacía esto, antes hacía lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y sacar una lista grande y decir ahora, hago, antes era chismosa, ahora ya no soy, era pleitista, ya no soy, y así seguir, ¿verdad? Porque el ser humano tiene una cantidad de efectos enorme y enorme y enorme, y llenar lista y lista y lista de cuadernos. Entonces, el punto es, tenemos que entender que nosotros somos testigos vivientes. Usted es una persona que es un testigo viviente, en donde usted vive para testificar lo que Dios cuida. Vamos a estar yendo al libro de Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra. Vamos a estar leyendo hasta el 47. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oído. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era entonces el que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que yo cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Entonces, aquí nosotros miramos que se repite la palabra testimonio. ¿Ah? Se repite desde el versículo 30 hasta el 47. Entonces, dice, vosotros dais testimonio de mí, el verdadero. Entonces, ahí nosotros entendemos que el cristiano es el que tiene que dar testimonio de Dios, tiene que dar testimonio de Cristo en su vida. ¿Verdad? Nosotros, por mucho que podamos, por así decirlo, aparentar, nosotros para Él somos un libro abierto, somos cartas leídas. Y el problema aquí reside en el punto del engaño. ¿Hasta dónde está la persona dispuesta a mentir? Porque yo puedo estar aquí dándole, viéndole, todo, pero ¿quién mira a mí en lo íntimo? ¿Quién me mira a mí cuando no tengo a nadie que me rodea? Cuando ando en la calle, cuando en el colegio, en el trabajo, en el bus. ¿Mí? ¿Quién es el que me observa? Es Dios. Exacto. Entonces, yo puedo andar en la calle, pero si yo no soy una persona que vive dando testimonio acerca del cambio de Dios hecho en mi vida, yo no soy un verdadero. Simplemente soy una persona religiosa más. Como lo puede ser un borracho, puede ser un drogadicto, un violador, un asesino. Entonces, ¿cuál es el punto? Dar testimonio de las obras que Dios ha hecho en la vida no es como nosotros visto en alguna iglesia, ¿verdad? Paran al frente y dicen, bueno, hermano, yo asesiné, yo maté, yo hice daño, nos soltamos en llanto y de repente caemos al piso y contamos nuestra experiencia haciendo la maldad. Pero da la casualidad que esa persona cae rendida a los pies del Señor y Él quiere testificar cuál es el cambio de su vida. Esa persona testifica, testifica y testifica, pero ese testimonio vale, no, depende del corazón de cada persona, depende de lo limpio que es su corazón, depende de lo limpio que esté su mente. Entonces, dar testimonio simplemente con mi vida, simplemente dar familia, darme como un cristiano, amigo, darme como un cristiano, mis compañeros de trabajo, igual, con los vecinos, igual. Ser un cristiano 4/7. No es por simplemente llevar una Biblia, de corbata, ir de traje. Eso simplemente es estético.
Eso no lo hace cristiano, no vuelve una persona que testifica, en caso un martureo, no vuelve nada. Vuelve a uno, que es la persona que se arrepiente, son verdadero. Entonces, vamos a seguir leyendo. Desde el 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he visto en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis palabras? Entonces aquí vemos una exhortación, ¿verdad? Por parte de Jesús, que dice, mas yo os conozco. Él nos conoce a todos, cada uno de ustedes, a mí, hasta el niño, todo. Que no tenéis amor de Dios en vosotros. Una pregunta que nos tenemos que hacer y evaluarnos cada uno de nosotros, y es realmente si yo tengo amor a Dios. Realmente yo amo a Dios, porque hay que entender lo que es amar a Dios. Amar a Dios no es venir un domingo. Claro, va dentro de lo que hay que hacer como un cristiano, que es congregarse, amar la cena del Señor. Pero amar a Dios no se limita a eso, como muchas veces pensamos nosotros. Muchas veces podemos pensar, bueno, ya viene el domingo, ya cumplí. Pero, ¿qué pasa el resto de días, de la semana? ¿Qué pasa 2 horas después que salgo de acá? ¿Qué pasa a las 5 de la tarde cuando estoy en un lugar y es un domingo? Ese es el punto, ¿no? Que el cristiano tiene que ser 24/7. Muchas veces yo escuchaba al Señor antes que decía, pasa que la persona cristiana cuando le conviene, la persona es creyente cuando realmente lo necesita, realmente le conviene, en momentos de dificultad, momentos de danza, en momentos que puede estar pasando y que una persona está haciendo daño. En esos momentos es donde la persona valora realmente lo que es. Sí. Que muchas veces nosotros no nos planteamos por qué es la razón que vinimos hoy aquí. Y vinimos a congregarnos por una simple rutina. Porque ya estoy acostumbrado a levantarme un domingo, bañarme, alistarme y venir a una congregación a adorar a Dios. Entonces, es muy delicado esa línea de lo creyente o habitual, lo cotidiano. Entonces, vemos en el capítulo 45, nos dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay alguien que os acusa. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos tenían su esperanza en Moisés, pero no creían Moisés, no creían en lo que decía Moisés, no creían en su escrito. Porque, y dice en el versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais
mí. Entonces, una vez una persona a mí me dijo, porque yo le pregunté, ¿cómo hacía? Porque él era muy pleitito. Él era una persona que realmente se enojaba muy rápido, era eufórico, le gustaba gritar. Entonces yo le pregunté que qué hacía para calmarse. Entonces no me decía nada, pero ya después pasó el tiempo, se fue a una iglesia, ¿verdad? Y pronto me dice un día, entendí que calmarme, para calmar esa euforia, tengo primero que empezar a cumplir lo pequeño para cumplir lo grande. Y así, o sea, tenemos que empezar a cumplir cosas pequeñas que dice la Biblia, la palabra de Dios, para empezar a cumplir lo grande. Muchas veces nosotros pensamos que una cosa pequeña puede ser una mentirita, una cosa tan insignificante que no va a hacer daño a alguien. Tal vez que fuimos a la venta, nos dijeron trae tal cosa, esa nos quedamos afuera y dijimos no había. Y la otra venta es que tampoco había. Ya pasó, pero eso quedó. Cuando sentimos odio hacia una persona, hacia algo, no da rabia, simplemente de verla. Que pasamos y nos vamos a la calle para que no me deje jaqueca. Nos cruzamos de calle para que no me deje jaqueca. Entonces, el punto. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais. Nosotros no creemos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que vamos a creer Dios mismo. Y no es que creamos en una persona que se para aquí adelante, en una persona que habla y habla y habla y nos dormimos. No es el punto. Porque el punto es creer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene la palabra de Dios para mí? La palabra de Dios tiene misterio y misterio y misterio que nosotros ni siquiera lo llegamos a entender. Pero ahí es el punto en donde la persona viene, se dedica, estudia y adquiere sabiduría. Llega un punto, esa persona, cuando está a punto de cometer algo malo, un pecado, alguna maldad, esa persona recuerda para qué está en eso. Esa persona tiene que entender que no es para hacerle un mal, robarle algo, ir a chismear. Esa persona tiene que entender que llegó a ese lugar para testificar lo que Dios está haciendo en su vida. Y no es llegar a un lugar y empezar a decirle, bueno, hermanita tal, piense que así, 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 porque caemos en un error, caemos en la parte del yo-yo, ¿verdad? Solo yo, solo yo, solo yo, solo yo. Entonces, nosotros tenemos que testificar a Cristo, Dios, nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Porque la Biblia no es un libro. La Biblia no es otra simple colección más de libros de cientos y de cientos de ediciones que han salido y que van a salir. La Biblia es una manera de vivir, es una forma de ver las cosas, de enfocar vida. Esa es la Biblia. Y si no lo vemos así, realmente no somos una persona que testifica. Somos una simple persona. Llega, vuelve a su casa, vuelve a congregar, otra vez a su hogar. Entonces, vamos a estar viendo que la palabra martus en hebreo es eit. Eit es que la persona decide
compartir testimonio. Entonces, ahí estamos a lo que es la persona marturea, la persona testificando día con día hace Dios en su vida. Por ejemplo, historia de Ruth. Cuando vos vas a comprar las tierras, Noemí va a adquirir las tierras de Noemí. Él manda a llamar a unas ciertas personas para que sean testigos del intercambio, traspaso. Porque si después hubiese habido confusión, habían esos testigos que pudiesen aclarar las cosas, para que miraran realmente lo que pasó. Eso lo podemos encontrar en Ruth, capítulo 4, versículo 1 del 7. Entonces, es lo mismo. Dios ofrece un intercambio. Él ofrece la salvación a cambio de un arrepentimiento verdadero. Él ofrece esa salvación a cambio de un verdadero arrepentimiento. Cuando se pesa bautismo. Muchas veces el bautismo no es un verdadero arrepentimiento. Muchas veces es un simple acto que hacen. Muchas veces momento, palabra, no tienen ese poder que la persona le puede dar. Muchas veces el sumergirse en la agua y volver a salir es simplemente un baño o refrescarse. Eso queda atrás. No se hace verdaderamente de arrepentimiento. Muchas veces se hace arrepentimiento. La persona no aguanta más dar vida llena de maldad, llena de circunstancias, llena de esos problemas que lo rodean, de tribulaciones. ¿Y para qué se ocupa el bautismo? Para una salida emocional de sus problemas. Yo he conocido a personas que han bautizado, lloran, hasta se caen, salen del agua y hasta están temblando de emoción. Pero eso realmente es una salida emocional a todos los problemas que puede estar viviendo. Porque tal vez ya no aguanta y no haya salida, no hay el enfoque. La única opción es creer que Dios va a ayudar a partir del momento que yo salgo del agua. De repente le dicen a uno, hasta me siento liviano, porque es el shock emocional que le da a la persona. Una persona que lleva un peso enorme en su vida, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas espirituales, vicio, alcoholismo, drogadicción, violencia. A esa persona le evangelizan y se bautiza, decide aceptar la salvación de Cristo, decide aceptar ese regalo a cambio de un juramento. Ven como un juramento, pero lamentablemente los juramentos se rompen. Lamentablemente los juramentos de hoy en día no valen. Hoy en día si algo no está escrito en papel no sirve. No se puede no se puede encontrar una solución mano a mano. Todo tiene que ser escrito. Escrito sirve como testigo. En donde es escrito, le da valor a la palabra de esas personas.
ejemplo, un acta de matrimonio, una herencia, en donde dice, dejo a mi hija fulanita tal, casa, le dejo el otro. En ese papel, ¿qué se arman? Se arman pleitos, peleando casa, peleando terreno, peleando carro, peleando tal vez si es un carro, una llanta por un lado, otra llanta por otro, el motor se lo lleva a otro, otro viene y lo alquila. Entonces, con esto no le estoy diciendo que tienen que firmar todo, porque el compromiso de Dios es diferente, es de corazón. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos aquí, y lo vemos tan normal, es simplemente un ritual más. Es simplemente un ritual más. La cena, simplemente como me puedo beber un jugo Hi-C, me puedo beber el juguito de uva que representa la sangre, derramó Cristo. A como me puedo comer la hostia, igualmente. Puedo comer una galleta salada, simple, un pan. Muchas veces lo que nosotros hacemos no representa nada y no sirve para nada. Porque no lo hacemos 100% la verdad. Hay personas que van a una iglesia por interés. Personas que van a una iglesia por querer salir de un problema emocional que puedan tener. Igualmente, tienen problemas en sus hogares, llegan a una iglesia, el pastor está hablando y hablando y hablando. No es que Dios lo haya tocado, realmente tengo un arrepentimiento, que puede ser que sí, a como puede ser que no. Ese es un tema tan delicado que solo queda entre la persona y Dios. Y los testigos la rodean. Los testigos que viven con ella. Porque quieran o no, toda persona que me rodee es un testigo en mi vida. Luis es un testigo en mi vida. Todos aquí son un testigo en mi vida. Porque yo salgo a la calle y puedo andar por el parque. Pablito, que va tranquilo en su camioneta. Él es un testigo en mi vida. Que de repente me mira en una zona del parque que no tanto. Parte tanto. Dios, cuando. Y ese es el punto, ¿no? Realmente, en donde nos preguntamos, ¿realmente yo tengo el Espíritu Santo en mí? Una persona que sigue con sus malos hábitos, malas costumbres, y no cambia, no cambia, no cambia, ¿realmente tiene el Espíritu Santo? ¿Realmente tiene la presencia de Dios? Porque no existe un arrepentimiento verdadero. Pero sí existen testigos, observan. Aparte, Dios observa toda la maldad. Y la maldad a ser juzgada, llegar a un juicio. En el día que yo me muera, voy a un juicio. Me muero y voy directo a un juicio. Entonces, como hay testigos acá en la iglesia, hay testigos en mi familia, hay testigos en todas partes. Entonces, Dios lo que quiere de nosotros es que seamos un grupo de testigos fieles, un grupo de testigos que digan la verdad. Y Él lo deja claro en toda la Escritura. Él deja claro que Él quiere testigos fieles, testigos que realmente den fe, que es cierto que un cambio que hubo en su vida, es cierto que Cristo murió, lo sepultaron y resucitó. Eso es lo que quiere, que realmente expresen que eso es verdad. Y expresarlo no significa que vaya al parque, en el kiosco, y pegue 3, 5, 4 gritos.
y empezar a decir que Cristo cambió su vida. Es un parlante de la iglesia, un micrófono y empieza. No, muchas veces con una acción, con un saludo, donde se expresa quién es el cristiano verdadero. El cristiano verdadero se siente, el cristiano verdadero se mira que viene. Si entra una persona por allá, usted la mira y esa persona le inspira paz, le inspira confianza. Y usted sabe que realmente una persona recta, una persona íntegra, una persona que sigue los mandatos de Dios. Entonces ahí es donde entendemos que esa persona es un cristiano verdadero. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es la persona guiada por el Espíritu de Dios? ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? Hacer realmente una persona que camina con una Biblia, camina con su corbata, camina bien alineado, camina con su chapa. ¿Esa es la persona que es guiada por el Espíritu de Dios? ¿O es simplemente una apariencia? Hay cientos y cientos de apariencias en el mundo. Las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere es una lealtad verdadera, una persona humilde, una persona que realmente haga y cumpla lo que dice la Escritura. Y que es lo que muchas veces lo que no nos gusta al ser humano y a todos son las normas, los requisitos, la responsabilidad. A muchas personas, normas. Bueno, la norma de banco, formación, cuando ustedes de servicio trabajando en un banco, tengan que subir fotos, y con mi nombre en un banco pertenezco. Pero a mí me da igual, yo quiero subir fotos, dar a otro de mi trabajo, darme a lucir. Pasa, banco lo mismo, registra, fuera, pide, dicen cosas y cosas y cosas del banco, hasta le echan tierra al banco, pero esas son sus normas. Los colegios, pedir una serie de normas. Todo colegio hay normas. Todo tiene normas. La iglesia tiene normas. El estudio tiene normas. La medicina tiene normas. Todo tiene normas y unos requisitos que hay que cumplir en orden. Porque Dios hizo las cosas en orden. No las hizo desordenadas. Él hizo todo lo que nosotros vemos en un orden. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos de vivir el orden de la Biblia? Ella lista dice, no van a entrar al reino de los cielos. Sean borrachos, idólatras, listo. Y ahí se describe en Gálatas 5. Pero después dice, mas el fruto del Espíritu es bondad, paciencia, amor, mansedumbre. Pero ¿qué quiere decir un fruto? Un fruto es algo que va en conjunto. No significa que usted va a tener paz si no tiene bondad. Pues es que yo soy calmado, pero yo no tengo bondad. Soy calmado, pero no tengo amor. Soy calmado, pero no testifico. Entonces, significa que uno tiene que ser pacífico, pero también tiene que tener bondad. Y vamos a ir a esa cita. Gálatas 5. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Esto no significa que yo tengo gozo y me gozo, Dios, me gozo en enseñanza, me gozo en su palabra. Pero si miro a alguien ahí, posiblemente sea de la iglesia, está ahí con necesidad, no, eso a mí me problema, los problemas de él son sus problemas. Cada cabeza es un mundo, cada quien tiene que ver por su propia seguridad. ¿Es así o no es así? Eso lo dice la Biblia, lo que dice el ser humano. Aquí todos somos seres humanos, somos ángeles. Una persona puede ser humano y ser santo, una persona santa. Fíjate conforme que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que enseña el ser humano y lo ha venido enseñando desde los principios, desde antes que ni nosotros existiéramos. Hay unas normas que el diablo tiene que cumplir, tiene que hacer cómo hacer caer a la persona. Una manera muchas veces tan sutil que nosotros no nos damos ni cuenta. Entonces, yo tengo que tener amor para tener gozo. Tengo que tener gozo para tener paz. Paz para tener paciencia. Benignidad para tener bondad. Bondad para tener fe. Fe para tener mansedumbre. Mansedumbre para tener templanza. Y contra esto no hay ley. No hay ley que exista que me pueda acusar de algo. Porque soy una persona íntegra al completo. Una persona que no tiene nada que esconder. Una persona que si va por la calle puede testificar. Una persona que si lo miran en un sitio puede, sí, estaba ahí. Una persona que tiene limpio su conciencia, no tiene cargo. Una persona que realmente es un cristiano. Una persona marturea. Una persona que testifica a Cristo en su vida. Y eso lo vemos en cita y cita y cita bíblica. Lucas 11, versículo 48. De modo que sois mis testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Dice, vosotros sois testigos. Y es donde está acusando fariseos a esas personas, no son testigos, no son realmente una persona marturea, son ese tipo de personas que busca a Dios para su reino. Son simplemente personas que aparentan, personas que aparentamos ser una cosa. Esa persona no lo quiere Dios. Y con esto no malinterpreten. Muchas veces no malinterpretan y dicen que Dios ama a todo el mundo. Dios ama a su creación. También dicen eso. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero ¿qué pasa cuando esa persona está llena de pecado? ¿A dónde va? La persona va a un castigo eterno. Dios ama a esa persona y ese camino. Punto es, nosotros tenemos que Dios nos ame. Porque Dios es un ser de amor infinito.
Dios también castiga. También va a haber un juicio parte de Él, en donde Él va a purgar toda la población, Él va a purgar a toda la iglesia. Dice que va a dejar el trigo y va a arrancar la cizaña. Eso lo va a echar al fuego. En Juan, veamos que dice, árbol, rama que no es fruto, está cortada. Esa rama es una persona. Ese árbol, una iglesia, fruto, un hogar, una familia. Son los niños que nosotros vemos, son los niños que nosotros vamos a crecer, a ver crecer. Entonces, nosotros no damos fruto realmente y no testificamos. Nosotros vamos a ser cortados, amados. Y dice en 100 versículos, busca y él digo que realmente lo amen, lo adoren. Podemos encontrar en Mateo 18, 16, Mateo 26, 65, Marcos 14, 63, Lucas 24, 48, Hechos 1, 8, Hechos 1, 22, Hechos 2, 32, Hechos 3, 15, Hechos 5, 32, Hechos 10, 41, Hechos 22, 15 y cientos de versículos. Expresa que usted tiene, que nosotros tenemos que ser testigos fieles, testigos que realmente digan la verdad. En el versículo que mirábamos antes, el Lucas 11, 48, dice, sois testigos. Eso significa martureo este. Esta persona testifica acerca de. Igual, en Hebreos 22, 20. Vamos a ver lo que dice Hebreos 22, 20. Dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Ahí dice, tu testigo. ¿Eso qué significa? Eso significa, en lo que es el hebreo, hoy márturos tous. Eso en el español significa del testigo, él. Eso nosotros también somos. Los testigos de él. ¿Quién? Dios. De las obras que hace Dios. De la creación misma que creó Dios. Y si eso significa abstenernos a una creencia, a una ciencia, a una filosofía, a una moda, a una inteligencia o a una tecnología, hay que hacerlo, porque nosotros somos testigos de Él. Ese es el punto. Hay muchas cosas que están yendo contra de lo que dice la palabra de Dios hoy en día. No solamente hoy en día, principio de la historia, porque eso es lo que se ha dedicado Satanás. ¿Por medio de quién? Por medio del hombre. Vicio, por medio del juego, por medio de todo, por medio de las tecnologías que nosotros conocemos, por medio de la filosofía, de la ciencia, de la industria. Todo lo que miramos bonito a ojos de hombre. Miramos grandes ciudades, grandes edificios. Como podemos ver una calle sencilla en Jinotega. Como podemos ver una calzada. Y con esto no estoy
diciendo las calles y la acera, los edificios son de Satanás. No, estoy diciendo que ese es el enfoque que ha dado. Una calle divertida hoy en día que bares, fiestas, la discoteca, el bacanal, juego, el casino. Eso es lo divertido y lo que llama el casino. Entre más luces tiene, más agrada a la gente. Entre más grande el edificio más grande la discoteca, más agrada a la gente. ¿Tienen culpa los edificios? ¿Tienen culpa? No. Es realmente el enfoque que se le ha dado a la sociedad. Es un enfoque de maldad, un enfoque que está en un proceso, pasar a un siguiente paso. Y ese paso, dar otro enfoque de maldad, y así sucesivamente. Y para eso él ocupa todo. Ocupa los gobiernos, él ocupa la religión, ocupa las personas, ocupa los millones y millones y millones de dólares que se pueden invertir. Ocupa todo, ocupa la medicina, ciencia, la educación. Y hoy, Nicaragua, país, se puede llamar mal dicho, pues, tercermundista, porque está mal dicho. Entonces vamos a los pensum, colegios, a los pensum de las universidades. Y hay clases que ni siquiera tienen que ver. Y en lo que están haciendo es querer propagar, la persona se vuelva más degenerada. El punto. Pero nosotros, como eso lo vemos tan normal, no nos damos cuenta. En igual, Apocalipsis 1:5, que habla del testigo fiel, o Martus o listos. Entonces, cuando Cristo estaba padeciendo en aquella cruz, porque hoy se toma la cena del Señor, cuando Cristo estaba padeciendo en aquella cruz, estaba clavado por las manos y por los pies, había una serie de personas que lo estaban viendo. Estaba la persona, el encargado que le clavó la lanza. Había muchas personas que lo estaban viendo. Y una plaquita decía, Rey de los Judíos. Entonces, ¿las personas quiénes eran? Las personas eran testigos del acontecimiento que estaba sucediendo. Martus significa testigo, pero también significa mártir. Tiene dos significados, testigo y mártir. Mártir es una persona que sufre una persecución, una causa. Cuando Cristo lo crucificaron y murió en esa cruz, él se convirtió en mártir. Una causa, la palabra de Dios, el Evangelio. Nosotros, por las profecías que se tenían que cumplir. Entonces, es una persona que sufre una persecución por una causa, con la que da testimonio ella. Aquí es donde entramos a mártir, testigos que se juntan, hacen martus o martureo. Es una persona que la pueden estar siguiendo, la pueden estar buscando como matar, pueden estar buscando, por ejemplo, Pablo. Pablo
metían preso, sacaban, lo volvían a meter preso, lo calumniaban, decían que había pecado. Él fue un martureo, una persona fue testigo, una persona fue mártir, porque él defendía su causa y no la defendía con las armas, no la defendía con el poder, con el dinero. Defendía su causa por la palabra, por lo que había escuchado, por lo que había vivido, por la experiencia que le pasó cuando cayó en su caballo y tuvo un aguijón en la carne, que dicen que fue una conjuntivitis, que siempre le molestaba y le molestaba y le molestaba para recordarle que el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad humana. Entonces, nosotros lo juntamos, vamos a la palabra martus, en donde es una persona que está testificando acerca del poder de Dios, pero también está siendo perseguido en el mundo. Y tal vez hoy en día aquí no miramos persecuciones, pero en Medio Oriente sí. En muchos lugares, en Estados Unidos también. Y son persecuciones hostiles, en donde no te dejan orar en una vía pública. No se puede evangelizar de casa en casa, porque si tocas una casa de alguien que no era, llaman a la policía y te vas preso. Hay persecuciones, pero son persecuciones sutiles que el mundo no la ve. Son tácticas parte de Satanás. Por ejemplo, si una iglesia está en su edificio puede hacer de todo, pero si sale a la calle a cantar, tienen 4 patrullas y se lo llevan. Eso es lo que ha creado el ser humano. En los colegios, actualmente. Y eso lo vivimos aquí, no nos vayamos tan largo. Los primeros años de universidad siempre miran filosofía. Filosofía igual a pleito. Llegan los primeros años, bien saliditos de área, entran a la clase de filosofía. ¿Qué es lo primero que pone la maestra? Pone a debatir entre si la religión es verdad o no. Entre si realmente existe un Dios o no. Yo cuando entré en los 2 primeros años, pusieron en la pizarra, entrada de clase de filosofía, ¿realmente Dios es Dios o es un invento del cerebro humano? Hay chavalos que agarran vara. Esta persona, doctorado, filosofía. ¿Dios es Dios o es un invento del ser humano? En donde lo acomodan tan bonito para que la persona lo crea. En donde se dice, ¿realmente hay un Dios todopoderoso? ¿O es realmente un invento de la necesidad? ¿Era un hueco personal o espiritual? Porque hay cientos y cientos y cientos de religiones. Solo en la India tienen 26 millones de dioses, donde adoran a las vacas. Pueden estar muriendo de hambre. Tocan. Una familia en la India de 10 personas o de 15 o de 20 personas puede comer puñado, y como mucho, un puñado de comida. Puede ir de todo. Y una vaca, ¿qué es lo que come? Como el tamaño de esa mesa. Y las cuidan y las cuidan y las cuidan. En África igualmente.
En Sudán del Sur hay tribus que conservan 1.000 hectáreas de vaca, 15.000, y prefieren matar para conseguir la medicina. Si esa vaca se enferma, a que realmente alimentarse. Entonces nosotros vemos que hay cientos y cientos y cientos de religiones, cientos y cientos que testifican la teoría. Pero ¿qué pasa con las 30 personas que estamos aquí? ¿Realmente testificamos que ha hecho un cambio en mi vida? ¿O somos como aquel sitio que salió en Canal 10, un accidente, punto, ¿usted vio el accidente? Deme 20 pesos y le digo, a los 20 Córdoba, y le digo, sí, yo lo vi. ¿Qué pasó? Deme 20 pesos y le digo, dice, 20 pesos y le dice, ¿cómo fue? Deme 20 pesos y le digo, sí, y ya. Y parece chiste, pero es anécdota. Entonces, los israelitas son testigos de el poder de Dios que los sacó de Egipto. ¿Qué hicieron? Apenas no miraron a Moisés en unos días, empezaron a edificar pagando. Que si lo miramos dentro de la lógica profunda que puede llegar a tener, ellos querían representar a Dios, querían encontrar una forma para Dios y adorarlo. Cabo era paganismo. Entonces vino Moisés, se les dio mandamiento, digo, de Israel. Moisés, al ser testigo directo, impuesto por Dios, a millones y millones de testigos que lo rodeaban y del pueblo, porque miraban sus acciones. Si Moisés hubiese hecho algo malo, el pueblo ya estaba buscando cómo hallar esa piedra. Entonces, están haciendo, testificando de lo que hace Moisés. Entonces, por ejemplo, Moisés, una canción, Cántico de Moisés, está para el pueblo de Israel. Claran cuál era el poder de Dios y qué es lo que había hecho para sacarlo de la esclavitud, para que la cantaran, recordando los milagros y el poder de Dios. ¿Qué pasaba? Simplemente ellos la cantaban, van cantando, van cantando, y de repente se cansan solo comer maná, están con gustos, están con gustos. Después le manda ave. ¿Qué? La respuesta que dijeron, mejor estábamos en Egipto, así somos nosotros. Mejor estar en un lugar donde vimos una maldad directo de Dios. Eso, Deuteronomio 22, al 33, 43. Isaías, lo otro mencionaban, Isaías 6, versículo 9, que tuvo, fue mandado a testificar. Él profetizó, yo va a mandar
persona va a ser realmente el Salvador. Lo que interpretaron los judíos, una persona con poder, una persona con militar, con riqueza, todo, que lo iba a sacar y sangre le iba a derramar para sacar a su pueblo. Es a día de hoy y siguen esperando a ese testigo. Siguen esperando a esa persona que vaya a liberar. Isaías 61, versículo 1. Las personas tenemos que dar testimonio de él. Marcos 8, capítulo 22, versículo 26. Ya para ir. Marcos 8, versículo 22 a 6. Dice, vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni digas a nadie en la aldea. Eso fue, ya mucha gente estaba solo en el milagro. Mucha gente, vale hoy en día, mucha gente van a un lugar, a una congregación, y en algo, no por fe. Entonces, aquí vemos algo que curó a un ciego. Ese ciego, un testigo directo del poder de Dios. Entonces, la muerte de Cristo fue debida a su testimonio del reino de Dios. Él era otro testigo que testificaba el reino de Dios. Martus es una persona que testifica verdad. El resumen de todo es, Martus es una persona que testifica verdad. Después de su muerte, llegó la resurrección, otra vez testificando. Lucas 24, 44. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice, estas son las palabras que os hablé. Era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito en la ley. Entonces, ahí entramos a otra vez Cristo testificando las profecías que se cumplieron. Entonces, y si Cristo lo hace, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no nosotros? No estoy diciendo que vayan y digan lo mismo que dice la Biblia. Y tampoco que lleguen ahora a su casa y empiecen a hablar de las profecías, sino que lleguemos a nuestros hogares, pensemos, analicemos primero la situación, pensemos cuál es la causa del problema dado, pensemos bien antes de actuar y siempre, inclusive pensando, hay que testificar. Inclusive, aunque estemos pensando, nosotros sentaditos ahí, hay que testificar en la vida de nosotros en completo, en conciencia, mente, corazón, en verdad.
testificando de una manera que realmente sienta, testificando con amor, mansedumbre, con bondad. Estamos en Gálatas 5:22, con fe, ciencia. De manera donde nosotros vamos a encontrar realmente el significado. ¿Quiere que te ley de Dios? Ley de Dios cumplido en mi vida, que se ha cumplido en tuya, cumplido en toda la vida de los que se sienten verdaderamente. Amo a Dios. Amo ese pacto de evangelizar. Ese pacto donde dice en Mateo, vayan, hagan discípulos. Vayan y testifiquen. Han vivido, escuchado, han oído. Ese punto, toda esta charla y charla. Tenemos que quedar con eso. Lo demás no nos sirvió. Lo que escuchamos aquí no sirvió de nada. Simplemente es entender, somos testigos y que tenemos que testificar. Ya como nosotros testificamos, otras personas testifican a favor de nosotros o en contra de nosotros. Y eso depende de la actitud y el comportamiento que nosotros llevemos en la vida y en el día a día. Por mi parte, todo los bendiga. Dejo al hermano encargado.